se llamaba? Se llama El Secreto. Ay, Sí. ¿Por qué no me llamas cuando llegues a la ciudad? ¿Identificaste algo? Más o menos. Red es una película estadounidense de acción y comedia de 2010 dirigida por Robert Wemke, basada en la serie de cómics de Warren Ellis y Kuyi Amner y protagonizada por Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Ellen Mirren y un reparto coral. Red es una película estadounidense de acción y comedia de 2010 dirigida por Robert Wemke y adaptada de la popular serie de cómics creada por el guionista Warren Ellis y el dibujante Kuyi Amner. La película destaca por combinar acción trepidante con humor ingenioso, a la vez que juega con la idea de agentes jubilados que están lejos de haber terminado con su peligrosa profesión. Con un reparto estelar, la película cuenta con las actuaciones de Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Ellen Mirren, Karl Urban, Mary Louise Parker, Brian Cox, Julianne Moore y Richard Dreyfuss, quienes contribuyen al tono enérgico y carismático del filme. La historia sigue a Frank Moses, un exagente de operaciones encubiertas de élite que se ha alejado del turbio mundo de las operaciones secretas. Vive solo e intenta disfrutar de una vida tranquila y rutinaria, y parece haber dejado atrás su pasado violento. Sus días son sencillos y predecibles, marcados por el aburrimiento y la soledad, interrumpidos solo por sus amigables conversaciones telefónicas con Sarah Ross, una representante de atención al cliente de su oficina de pensiones. A pesar de su intento de vivir en paz, Frank sigue siendo astuto, observador e instintivamente preparado para el peligro. Esa frágil sensación de calma se ve repentinamente destruida cuando un asesino altamente entrenado ataca a Frank en su propia casa, dejando claro que alguien quiere matarlo. Recurriendo a sus viejos instintos, Frank sobrevive al encuentro y rápidamente se da cuenta de que su jubilación no lo ha protegido de los enemigos relacionados con su antigua profesión. Sabiendo que no puede enfrentarse a esta amenaza solo, se propone descubrir quién está detrás del intento de asesinato y por qué ha sido marcado para ser eliminado. A medida que el peligro aumenta, Frank se reúne con sus antiguos compañeros de equipo, un grupo de agentes jubilados que oficialmente se consideran obsoletos, pero que siguen siendo increíblemente hábiles e impredecibles. Cada miembro del equipo aporta una personalidad única y una experiencia especializada, desde estrategas calculadores hasta luchadores brillantes pero desequilibrados. Aunque la edad y el tiempo los han cambiado, su lealtad mutua y su eficacia en el combate permanecen intactas.
Juntos, el equipo recorre un camino de violencia, secretos gubernamentales y corrupción política, descubriendo que Frank forma parte de una conspiración mucho mayor que involucra a figuras poderosas que quieren borrar toda evidencia de misiones encubiertas pasadas. Mientras se enfrentan a asesinos, agentes federales y funcionarios sombríos, el grupo demuestra que la experiencia puede ser tan letal como la juventud. Combinando secuencias de acción explosivas con diálogos ingeniosos y humor negro, Red ofrece una historia entretenida sobre supervivencia, amistad y la idea de que algunas leyendas nunca se retiran del todo. Red se estrenó públicamente en el Fantastic Fest el 29 de septiembre de 2010, donde se presentó al público como una enérgica mezcla de acción y comedia. Tras su debut en el festival, la película tuvo un amplio estreno en cines en Estados Unidos el 15 de octubre de 2010, distribuida por Summit Entertainment. El estreno la posicionó como una comedia de acción para todos los públicos, atractiva tanto para los fans de los thrillers explosivos como para los espectadores que buscaban humor basado en personajes carismáticos y diálogos ingeniosos. Tras su estreno, Red recibió críticas generalmente positivas, muchas de las cuales elogiaron su tono entretenido, sus elegantes secuencias de acción y la química entre su reparto de veteranos. Las interpretaciones, en particular las de Bruce Willis, Helen Mirren y John Malkovich, fueron destacadas por aportar profundidad y humor a la película. Su equilibrio entre comedia desenfadada y acción intensa la hizo destacar entre otras películas del mismo género de la época. El éxito de la película se vio reflejado durante la temporada de premios, cuando Red obtuvo una nominación a Mejor Película Musical o Comedia en la 68ª edición de los Globos de Oro. Este reconocimiento reforzó su estatus como algo más que una simple película de acción, reconociendo su fuerza cómica y su amplio atractivo. Gracias a su buena acogida y al gran interés del público, la historia continuó con una secuela, Red 2, estrenada en 2013, que amplió las aventuras de los agentes retirados al enfrentarse a nuevas amenazas globales. Frank Moses, un exagente de operaciones encubiertas de la CIA, lleva una vida tranquila y solitaria en los suburbios, alejado del peligroso mundo que conoció. Sus días son repetitivos y monótonos, y para escapar del aburrimiento, destruye regularmente sus cheques de pensión solo para tener una excusa para llamar a la oficina de pensiones. Estas llamadas le permiten hablar con Sarah Ross, una empleada amable e inocente del centro de atención telefónica, de quien se ha enamorado poco a poco a través de sus conversaciones, a pesar de que nunca se han conocido en persona. La tranquila rutina de Frank se ve interrumpida violentamente cuando un equipo de asesinos profesionales irrumpe en su casa en medio de la noche con la clara intención de matarlo. Haciendo uso de sus años de entrenamiento de élite y experiencia en combate, Frank elimina rápida y eficazmente a todo el equipo, demostrando que está lejos de ser indefenso a pesar de su jubilación. El ataque deja claro que alguien de su pasado quiere verlo muerto y está dispuesto a llegar a extremos para lograrlo. Al darse cuenta de que sus conversaciones telefónicas con Sarah podrían haber sido interceptadas y que ella podría estar en grave peligro, Frank se decide a protegerla. Viaja inmediatamente a Missouri para encontrarla y advertirle de la amenaza. Cuando Sarah se niega a creerle y a irse con él, Frank toma medidas drásticas y la secuestra para garantizar su seguridad, sabiendo que la indecisión podría costarle la vida. Al mismo tiempo, dentro de la CIA, Frank es declarado oficialmente objetivo. El agente William Cooper, un agente hábil y decidido, recibe la misión de perseguir y matar a Frank. Cooper recibe sus órdenes de su supervisora, Cynthia Wilkes, lo que sienta las bases para una persecución implacable que trae de vuelta la vida pasada de Frank a su presente y lo convierte de nuevo en un hombre perseguido. En Nueva Orleans, Frank lleva a Sarah a un motel destartalado y la ata en la habitación, creyendo que esta es la única manera de mantenerla a salvo mientras él sale a buscar información. La deja allí y se dirige a una residencia de ancianos cercana para visitar a Joe Matheson, su antiguo mentor y una de las pocas personas en las que confía. Joe todavía tiene acceso a antiguas redes de inteligencia y acepta ayudar a Frank a identificar al equipo de asesinos que lo atacó. A través de sus contactos, Joe descubre un detalle inquietante. El mismo equipo de sicarios fue responsable del reciente asesinato de un periodista del New York Times, lo que sugiere que el ataque a Frank es parte de algo mucho más grande. De vuelta en el motel, Sarah logra liberarse y, asustada y confundida, llama al 911 pidiendo ayuda.
La llamada de emergencia es rastreada rápidamente y su ubicación se transmite al agente de la CIA William Cooper, lo que acerca peligrosamente a las autoridades a Frank. Antes de que Cooper pueda llegar, uno de sus agentes llega primero, intentando capturar o matar a Sarah. Frank interviene justo a tiempo, rescatándola y demostrando que sus acciones extremas tenían como objetivo protegerla, no hacerle daño. Juntos, Frank y Sarah logran escapar, evitando por poco un enfrentamiento directo con Cooper mientras la persecución se intensifica. La pareja viaja a Nueva York, decidida a averiguar más sobre la muerte del periodista y su conexión con Frank. Se reúnen con la madre del periodista, quien comparte la investigación de su hijo, incluyendo una lista de nombres que estaba investigando antes de ser asesinado. Frank se sorprende al descubrir que su propio nombre aparece en la lista, junto con otros. Aún más alarmante es el hecho de que casi todos los demás en la lista ya han muerto en circunstancias misteriosas, lo que confirma que alguien está eliminando sistemáticamente a las personas vinculadas a un pasado oculto. Mientras Frank comienza a comprender la magnitud de la conspiración, la tragedia golpea a nivel personal. Un sicario profesional se infiltra en la habitación de Joe en la residencia de ancianos y lo mata, silenciando una de las últimas fuentes de la verdad. Cuando Frank se entera de la muerte de Joe, queda emocionalmente conmocionado y devastado, dándose cuenta de que las personas detrás de la conspiración no se detendrán ante nada y que sus seres queridos están pagando el precio más alto. Frank y Sarah viajan a Florida para encontrar a Marvin Box, otro exagente de la CIA cuyo nombre aparece en la misteriosa lista relacionada con el periodista asesinado. Marvin, que vive en una casa fuertemente fortificada y sufre de paranoia extrema provocada por años de trabajo encubierto, reconoce de inmediato el peligro en el que se encuentra Frank. A pesar de su comportamiento inestable, Marvin aún posee una mente aguda y un profundo conocimiento de su pasado compartido. Mientras revisan juntos los nombres de la lista, Marvin hace un descubrimiento escalofriante. Todas las personas en ella estuvieron involucradas en una serie secreta de asesinatos llevados a cabo en Guatemala en 1981, una misión que se mantuvo tan en secreto que nunca debió salir a la luz. Los tres se dan cuenta de que alguien está eliminando sistemáticamente a todos los relacionados con esa operación para borrar todo rastro de lo que realmente sucedió. Con la esperanza de obtener más información, localizan a Gabriel Singer, el piloto que transportó al equipo a Guatemala durante la misión y que podría tener información crucial sobre quien la autorizó. Sin embargo, antes de que Singer pueda revelar algo importante, es asesinado repentinamente por un francotirador, lo que confirma que sus enemigos siempre van un paso por delante y vigilan cada uno de sus movimientos. Con el tiempo agotándose y las opciones disminuyendo, Frank recurre a Ivan Simanov, un agente ruso del FSB retirado y excéntrico, conocido por su aprecio por Frank y su disposición a saltarse las reglas. Frank consigue la ayuda de Ivan prometiéndole un favor a cambio, sabiendo que las habilidades y los recursos de Ivan podrían ser invaluables. Con la ayuda de Ivan, Frank y Sarah llevan a cabo una audaz infiltración en la sede de la CIA en Langley, Virginia. Disfrazándose y aprovechando las fallas de seguridad, irrumpen en la bóveda de registros secretos, decididos a recuperar el archivo clasificado de Guatemala. Este peligroso movimiento acerca a Frank aún más a la verdad, al mismo tiempo que lo coloca directamente en el corazón de la organización que ahora lo persigue. Dentro de la sede de la CIA, Frank se encuentra inesperadamente cara a cara con William Cooper en su oficina, lo que provoca un enfrentamiento repentino y violento. Los dos se ensarzan en una brutal pelea cuerpo a cuerpo, igualándose en habilidad y determinación. Frank logra dominar a Cooper el tiempo suficiente para dislocarle violentamente el hombro, pero Cooper contraataca sacando su arma y disparándole a Frank, dejándolo gravemente herido. A pesar de la herida, Frank logra escapar con Sarah antes de que lleguen los refuerzos de la CIA. Afuera, son rescatados por Marvin, quien llega justo a tiempo para sacarlos del peligro. Para sorpresa y alivio de Frank, Joe también aparece, revelando que sobrevivió al intento de asesinato en la residencia de ancianos. Aunque muy conmocionado, la supervivencia de Joe le da a Frank una renovada determinación, confirmando que quienes están detrás de la conspiración no han logrado silenciar por completo el pasado. El grupo, ahora reunido, se da cuenta rápidamente de que necesita más potencia de fuego, experiencia y aliados para sobrevivir a lo que les espera. En busca de ayuda adicional, recurren a Victoria Winslow, una asesina británica retirada, conocida por su elegancia,
precisión letal y su innegable gusto por la violencia. A pesar de su comportamiento refinado y su encanto sereno, Victoria demuestra ser tan letal como siempre. Sin dudarlo, acepta unirse a Frank y los demás, intrigada por el desafío y leal a su historia compartida en el mundo de las operaciones encubiertas. Con el equipo completo, fijan su objetivo en Alexander Dunning, un poderoso traficante de armas cuyo nombre aparece en la lista de Guatemala y que es la única persona relacionada con la operación que sigue con vida. Creyendo que Dunning posee las últimas piezas que faltan del rompecabezas, el grupo decide enfrentarse a él directamente. Mientras se preparan para el encuentro, queda claro que este enfrentamiento podría finalmente revelar la verdad detrás de la masacre de hace décadas y determinar quién sobrevivirá al ajuste de cuentas final. Joey, Frank y Marvin se enfrentan a Alexander Dunning en su mansión fuertemente custodiada, obligándolo a revelar la verdad detrás de la conspiración de décadas. Bajo un intenso interrogatorio, Dunning finalmente admite que los asesinatos en Guatemala no fueron operaciones aisladas, sino que fueron ordenados al más alto nivel del gobierno estadounidense. Explica que las muertes fueron ordenadas por el entonces vicepresidente Robert Stanton, quien autorizó la masacre de aldeanos inocentes en Guatemala en 1981. Cuando la operación amenazó con ser descubierta años después, Stanton ordenó eliminar a todos los implicados, borrando testigos y pruebas para proteger su futuro político e imagen pública. Mientras la verdad sale a la luz, el agente de la CIA William Cooper recibe un aviso que lo lleva directamente a la propiedad de Dunning. Al darse cuenta de que se les ha acabado el tiempo, estalla el caos cuando las fuerzas de Cooper se acercan. En el enfrentamiento resultante, Joey toma la decisión desinteresada de quedarse atrás, conteniendo a los atacantes para que Frank y Marvin puedan escapar. Joey muere en el proceso, sacrificando su vida para asegurar que la verdad tenga la oportunidad de salir a la luz. Su muerte es un golpe devastador para Frank, marcando la pérdida de un mentor, un amigo y uno de los últimos vínculos con un pasado que se niega a permanecer enterrado. Frank y Marvin logran huir de la escena con Victoria Winslow, y los tres son rápidamente rescatados por Ivan Simanov, cuya oportuna intervención los salva de ser capturados. Sin embargo, la fuga tiene un alto precio. Durante el caos, Sarah es capturada por los hombres de Cooper, cayendo directamente en manos de la misma agencia que persigue a Frank y su equipo. Su captura eleva drásticamente las apuestas, transformando la misión de una de revelación a una de rescate. Mientras tanto, Cooper regresa a casa y descubre el archivo clasificado de Guatemala que Frank dejó deliberadamente para él. Al leer los documentos, Cooper se da cuenta de que ha sido manipulado todo el tiempo, sirviendo sin saberlo como una herramienta en el intento de Stanton de enterrar la verdad. Esta revelación sacude su lealtad a la agencia y lo obliga a confrontar las consecuencias morales de sus acciones. Decidido a descubrir la verdad desde dentro, Cooper da un paso audaz y solicita ser reasignado al equipo de seguridad del vicepresidente Stanton, posicionándose más cerca que nunca del hombre en el centro de la conspiración. Con la conspiración completamente expuesta, los miembros restantes del equipo llevan a cabo un plan audaz y peligroso. Con la ayuda de Ivan, logran secuestrar al vicepresidente Robert Stanton, sacándolo de la protección de su poderoso cargo político y dándole la vuelta a la situación contra el hombre que ordenó la masacre en Guatemala. Usando a Stanton como moneda de cambio, Frank contacta a William Cooper y le propone un trato, la liberación de Sarah a cambio de la entrega de Stanton sano y salvo. Sabiendo que no hay otra forma de resolver la situación, Cooper acepta el intercambio. Cooper llega solo al lugar de la reunión, indicando que está dispuesto a resolver la situación sin interferencias. Poco después, aparece Cynthia Wilkes con Sarah, pero no está sola. La acompaña Alexander Dunning, revelando que la conspiración es aún más profunda de lo que Frank creía inicialmente. En un giro impactante, Dunning dispara y mata a Stanton en el acto, dejando claro que el vicepresidente era solo una pieza de un plan mucho mayor. Dunning revela entonces abiertamente que él y Cynthia eran los verdaderos artífices de los asesinatos, manipulando los acontecimientos desde las sombras para eliminar a todos los implicados en la masacre de Guatemala. Dunning intenta asegurar su propio futuro ofreciéndole a Cooper un poderoso incentivo. Le ordena que arreste a Frank y le promete el puesto de director de la CIA si mata tanto a Frank como a Sarah. Ante una decisión moral crucial, Cooper finalmente rechaza la corrupción a la que ha servido. En lugar de traicionar a Frank,
Mata a Cynthia, rompiendo sus lazos con la conspiración y eligiendo la justicia por encima de la ambición. Mientras estalla la violencia, Marvin y Victoria se enfrentan a los guardaespaldas de Dunning y los eliminan con despiadada eficacia. En la confrontación final, Frank y Marvin trabajan juntos para matar a Dunning, poniendo fin al hombre que orquestó los asesinatos y los encubrimientos. Con la amenaza finalmente neutralizada y Sarah liberada, Cooper permite que Frank, Sarah, Marvin, Victoria e Ivan abandonen el lugar. Él se queda atrás, asumiendo la responsabilidad de las consecuencias y asegurándose de que el incidente se mantenga bajo control, aceptando en silencio las repercusiones de su decisión mientras deja que los supervivientes se marchen libres. Tras el fin del enfrentamiento y la violenta conclusión de la conspiración, el grupo se separa y desaparece discretamente antes de que lleguen las autoridades. Fiel a su palabra, Ivan Simanov decide que es hora de cobrar el favor que Frank le debe. Ivan explica con naturalidad que hay una situación en Moldavia que necesita ser resuelta, dejando claro que la jubilación sigue siendo un concepto flexible para personas como ellos. Lo que describe suena peligroso, vago y profundamente ilegal, pero completamente rutinario según sus estándares. En lugar de asustarse ante la perspectiva de otra misión, Sarah sorprende a Frank insistiendo con entusiasmo en acompañarlo. Tras haber sobrevivido a secuestros, tiroteos y traiciones en los más altos niveles del gobierno, ya no quiere volver a una vida normal. En cambio, abraza el caos, la emoción y la imprevisibilidad del mundo de Frank, eligiendo la aventura por encima de la seguridad y demostrando que es mucho más fuerte de lo que parecía al principio. La película termina con una escena de humor negro que anticipa lo que está por venir. Se ve a Frank y Marvin corriendo a toda velocidad por el campo, huyendo desesperadamente de las tropas moldavas con un dispositivo nuclear robado. La escena refuerza la idea central de la película, que estos supuestos agentes jubilados están lejos de haber terminado. Incluso después de exponer una conspiración política masiva y sobrevivir a innumerables situaciones límite, Frank y su equipo permanecen profundamente inmersos en un mundo de peligro, demostrando una vez más que algunos agentes nunca bajan el ritmo, simplemente pasan a la siguiente misión imposible. Bruce Willis interpreta a Francis Frank Moses, un agente de operaciones encubiertas de la CIA altamente capacitado que se ha visto obligado a jubilarse y ha sido etiquetado oficialmente como RD, que significa retirado, extremadamente peligroso. Aunque parece llevar una vida suburbana tranquila y sin incidentes, Frank sigue siendo astuto, ingenioso y letal cuando las circunstancias lo obligan a volver a la acción. Su experiencia, disciplina y calma lo convierten en un líder natural mientras navega por una peligrosa conspiración ligada a su pasado. Morgan Freeman interpreta a Joe Matheson, el antiguo mentor de Frank en la CIA y una de las pocas personas en las que Frank confía de verdad. Joe es sabio, experimentado y todavía tiene buenos contactos a pesar de su jubilación, utilizando sus conocimientos y contactos de inteligencia para ayudar a descubrir la verdad detrás de los asesinatos. Su guía y lealtad hacia Frank destacan los profundos lazos que se forman entre los agentes que sobrevivieron juntos a años de operaciones encubiertas. John Malkovich interpreta a Marvin Box, un exagente de la CIA cuya inestabilidad mental es consecuencia de haber sido sometido a experimentos ilegales de la agencia, en los que le administraron LSD a diario durante años. Paranoico, impredecible y a menudo desequilibrado, Marvin es, sin embargo, extremadamente inteligente y letal. Debajo de su comportamiento errático se esconde una mente táctica brillante y una lealtad inquebrantable, lo que lo convierte tanto en un arma peligrosa como en un valioso aliado. Ellen Mirren interpreta a Victoria Vicky Winslow, una asesina retirada del MI6, conocida por su elegancia, encanto y despiadada eficiencia. A pesar de estar oficialmente retirada, Victoria continúa aceptando encargos de asesinato de forma clandestina, ejerciendo su letal profesión con una mezcla de profesionalismo y entusiasmo. Sus modales refinados contrastan fuertemente con su gusto por la violencia, lo que la convierte en uno de los miembros más memorables e imponentes del equipo. Karl Urban interpreta a William Cooper, un agente de operaciones encubiertas de la CIA, ambicioso y muy capaz, encargado de localizar y eliminar a Frank Moses. Leal a la agencia y confiado en sus habilidades, Cooper aborda la misión con determinación y profesionalismo, considerando inicialmente a Frank como nada más que un objetivo peligroso. Sin embargo, a medida que se desarrolla la historia,
Cooper se ve obligado a confrontar la verdad detrás de la operación y a cuestionar la moralidad de las órdenes que ha estado siguiendo. Mary Louise Parker interpreta a Sarah Ross, una empleada de un centro de llamadas alegre y común, cuya vida da un giro radical cuando se ve envuelta en el peligroso mundo de Frank. Inicialmente ajena a la verdadera identidad de Frank, Sarah establece una conexión emocional genuina con él a través de sus conversaciones telefónicas. A medida que se ve inmersa en una serie de situaciones que ponen en peligro su vida, se transforma gradualmente de una civil asustada en una compañera segura y aventurera, abrazando finalmente la emoción y la imprevisibilidad de la vida de Frank. Rebecca Peon interpreta a Cynthia Wilkes, la supervisora de William Cooper en la CIA, quien más tarde se revela como profundamente corrupta. Fría, manipuladora y sedienta de poder, Cynthia desempeña un papel central en la orquestación de los asesinatos relacionados con el encubrimiento de Guatemala. Utiliza su autoridad dentro de la CIA para controlar los acontecimientos entre bastidores, presentándose como una funcionaria leal mientras secretamente sirve a sus propios intereses. Brian Cox interpreta a Ivan Simanov, un agente retirado del FSB que ahora trabaja para la embajada rusa. Ivan es encantador, excéntrico y descaradamente despiadado, manteniendo una rivalidad amistosa y un respeto mutuo con Frank. A pesar de su jubilación oficial, Ivan sigue teniendo buenas conexiones y es muy capaz, brindando asistencia crucial cuando Frank más la necesita. Su participación añade un toque internacional a la historia, junto con un toque de humor negro e imprevisibilidad. Richard Dreyfuss interpreta a Alexander Dunning, un poderoso traficante de armas con profundos vínculos con la CIA. Operando tras una fachada de legitimidad e influencia, Dunning es despiadado, manipulador y motivado por la autopreservación. Desempeña un papel clave en el prolongado encubrimiento de la masacre de Guatemala, utilizando su riqueza y sus contactos para eliminar a cualquiera que amenace con revelar la verdad. Julian McMahon interpreta al vicepresidente Robert Stanton, un alto funcionario estadounidense cuya pulida imagen pública oculta un pasado oscuro y brutal. Se revela que Stanton ordenó la masacre de aldeanos inocentes en Guatemala en 1981 y posteriormente autorizó el asesinato de antiguos agentes para mantener la atrocidad en secreto. Su personaje representa la corrupción del poder en los más altos niveles políticos. Ernest Borgnine interpreta a Henry Britten, el anciano pero perspicaz encargado de los archivos de la CIA. A pesar de su avanzada edad, Henry sigue profundamente comprometido con su trabajo y posee un conocimiento detallado de los archivos clasificados de la agencia. Su papel destaca la importancia de la memoria institucional y los peligros de los secretos que se resisten a permanecer ocultos. James Remar interpreta a Gabriel Singer, un piloto de helicóptero de la Infantería de Marina retirado que participó en la operación de Guatemala. Aunque ya no está en servicio activo, Singer carga con el peso de lo sucedido durante esa misión encubierta. Su potencial para revelar información crucial lo convierte en un objetivo, y es asesinado antes de que pueda exponer por completo la verdad detrás del encubrimiento. Gregory Novak, quien trabajó como representante de DC Comics en Hollywood y fue responsable de ayudar a llevar los títulos de DC a la gran pantalla, estaba muy interesado en adaptar el cómic Red a un largometraje. A pesar de su entusiasmo y esfuerzos, Warner Bros., que tradicionalmente se encargaba de las adaptaciones de DC, no mostró interés en seguir adelante con el proyecto. Dado que DC era propiedad de Warner Bros., los creadores del cómic técnicamente tenían derecho a buscar otro estudio, pero hacerlo no era sencillo y requería la aprobación formal de todas las divisiones de Warner Bros., incluida su división de televisión. Este proceso de aprobación duró varios años y paralizó el proyecto durante mucho tiempo. Finalmente, en 2008, Novak recibió permiso para llevar el proyecto Red fuera del sistema de Warner Bros. Lo presentó a Mark Baradian en The Bonaventura Productions, quien vio potencial en el concepto y accedió a desarrollarlo. Esta decisión fue muy inusual e históricamente significativa, ya que dio como resultado que Red se convirtiera en la primera película basada en un cómic de DC Comics producida por un estudio diferente a Warner Bros. Después de la adquisición de DC, lo que marcó una rara excepción en la historia de la producción cinematográfica de DC. En junio de 2008, Summit Entertainment hizo un importante anuncio. Planeaban adaptar Red, la popular serie de cómics creada por el guionista Warren Ellis y el dibujante Kuyi Amner, a una película. El cómic, conocido por su singular mezcla de humor,
espionaje y acción trepidante, había atraído a un público fiel y Summit vio un gran potencial en llevarlo a la gran pantalla. El anuncio marcó el comienzo de un esfuerzo deliberado para traducir la narrativa peculiar y centrada en los personajes del cómic a una experiencia cinematográfica que pudiera atraer tanto a los fans del material original como al público en general que buscaba una película divertida y llena de acción. Para hacer realidad esta visión, Summit Entertainment contrató a los hermanos Irish y John Weaver para adaptar el cómic a un guión. Los hermanos Weaver ya estaban consolidados en el mundo de las adaptaciones de cómics y novelas gráficas, habiendo escrito anteriormente las películas Beat Out y Alice. Para Red, trabajaron para expandir la historia más allá de los límites de las viñetas del cómic, desarrollando personajes como Frank Moses, Marvin Box y Victoria Winslow, a la vez que añadían una mezcla de humor, suspense y acción explosiva que se adaptaría bien a un largometraje. Su adaptación mantuvo el espíritu del cómic original, creando una narrativa que podía sostener múltiples tramas, secuencias de persecución y diálogos ingeniosos, dotando a la historia de una energía cinematográfica que resultaba entretenida y cautivadora. El proyecto fue producido por Lorenzo Di Bonaventura, un productor de Hollywood con gran experiencia, conocido por su trabajo en grandes franquicias de acción como Hey Joe y Transformers. La participación de Di Bonaventura aportó un importante peso a la industria, garantizando el acceso a talentos de primer nivel, recursos de producción avanzados y una estrategia de marketing que posicionaría a Red como una comedia de acción de alto perfil para el verano. Con la combinación de un sólido equipo creativo, un productor consolidado y un cómic con una base de fans ya establecida, la película estaba preparada para llevar el emocionante, cómico y ligeramente irreverente mundo de los agentes encubiertos retirados a los cines, sentando las bases para una adaptación exitosa que pudiera atraer tanto a los amantes de la acción como al público que buscaba una comedia inteligente y centrada en los personajes. En abril de 2009, surgieron informes de que Bruce Willis estaba en conversaciones con Summit Entertainment para interpretar el papel principal de Frank Moses, el agente retirado de operaciones encubiertas de la CIA que se convierte en el objetivo de una peligrosa conspiración. Willis, ya una conocida estrella de acción con reputación de combinar dureza y humor, fue considerado la elección perfecta para el personaje, aportando tanto seriedad como carisma al papel. Unos meses después, en julio de 2009, se informó que Morgan Freeman estaba en conversaciones para unirse al reparto junto a Willis. Se esperaba que Freeman, con su presencia serena, su aplomo y su capacidad para transmitir inteligencia y experiencia sin esfuerzo, aportara profundidad al personaje de Joe Matheson, el mentor y amigo de Frank de toda la vida. La combinación de Willis y Freeman prometía una relación dinámica y convincente en pantalla que equilibraría la acción de la película con un humor basado en los personajes. Casi al mismo tiempo, Robert Wendke, conocido por dirigir The Time Traveler's Wife y Flickplan, entró en negociaciones para dirigir Red. En agosto de 2009, Wendke confirmó a MTV News que había firmado oficialmente para el proyecto. Expresó su entusiasmo por el guión, señalando que, si bien conservaba el espíritu del cómic, existían diferencias notables entre el material original y la película. Wendke explicó que la película tenía un tono más ligero y divertido que el cómic, que se inclinaba mucho más hacia la violencia y los temas oscuros. Comentó, es muy divertida, cosa que el cómic no es. No es tan violenta como el cómic. Y añadió, el guión que he leído es obviamente diferente al cómic, porque no creo que el cómic dé suficiente material para una película de 2 horas. Sus comentarios destacaron las decisiones creativas tomadas para adaptar la historia a un público general, enfatizando el humor, la interacción entre los personajes y el ritmo cinematográfico, manteniendo al mismo tiempo la acción emocionante y de alto riesgo. En noviembre de 2009, se confirmó que Helen Mirren se uniría al reparto de Red, protagonizando junto a Bruce Willis y Morgan Freeman. Mirren interpretaría a Victoria Vicky Winslow, una asesina retirada del MI6 cuya elegancia, aplomo y letal habilidad la convertían en una miembro destacada del equipo. Su participación aportó prestigio y sofisticación al elenco, prometiendo una dinámica mezcla de ingenio, encanto y letal competencia en la pantalla. Durante ese mismo mes, se informó que John C. Reilly y Mary Louise Parker estaban en negociaciones para unirse a la película. Reilly fue elegido para interpretar a Marvin Box,
un agente retirado de la CIA cuyos años de paranoia y comportamiento excéntrico, en parte resultado de experimentos de la agencia, lo hacían impredecible y altamente peligroso. Parker interpretaría a Sarah Ross, la desprevenida empleada de la Administración de Pensiones Federales que se involucra sentimentalmente con el personaje de Willis, Frank Moses, y pronto se ve inmersa en un mundo de asesinos y espionaje de alto riesgo. Su personaje aportó calidez, humor y cercanía a la historia, sirviendo como ancla emocional y catalizador de las acciones de Frank. Además de estas importantes decisiones de casting, otros actores de renombre entraron en negociaciones en noviembre de 2009, incluyendo a Julian McMahon como el vicepresidente Robert Stanton, Ernest Borgnine como el encargado de archivos de la CIA Henry Britten, Richard Dreyfuss como el traficante de armas Alexander Dunning y Brian Cox como el agente retirado del FSB Ivan Simanov. Con este elenco de actores consolidados y versátiles, la película se perfilaba como una producción de alto nivel que combinaba intérpretes experimentados con personajes únicos y peculiares, capaces de desenvolverse tanto en la acción como en la comedia. En diciembre de 2009, el creador de Red, Warren Ellis, compartió sus impresiones sobre el proyecto con su lista de correo, ofreciendo a los fans un vistazo al progreso de la adaptación. Escribió: «Leí el guión de Red. No está mal. No es el libro, pero no está mal. Divertido, especialmente si conoces el reparto. Un trabajo muy bien hecho. Hablé con los productores la semana pasada. Están entusiasmados con los fichajes. ¿Quién no querría ver a Helen Mirren con un rifle de francotirador?». Los comentarios de Ellis destacaron su aprobación del humor y la estructura del guión, al tiempo que mostraron su entusiasmo por el reparto estelar de la película y la naturaleza divertida e inesperada de los personajes interpretados por actores como Mirren. También en diciembre de 2009, Summit Entertainment anunció que la película se estrenaría el 22 de octubre de 2010, estableciendo oficialmente un cronograma para la producción y el marketing. Durante ese mes, James Remar fue elegido para un papel no especificado, completando así el elenco de actores experimentados, mientras que Karl Urban se unió al reparto como William Cooper, el decidido agente de la CIA encargado de dar caza a Frank Moses. En enero de 2010, se confirmaron nuevos cambios en el reparto. John Malkovich firmó para reemplazar a John C. Reilly, quien abandonó el proyecto a finales de diciembre. La incorporación de Malkovich aportó un nuevo nivel de excentricidad e imprevisibilidad al elenco, al asumir el papel de Marvin Box, el paranoico exagente de la CIA con un historial de experimentación con LSD. Estas decisiones de casting ayudaron a consolidar el reparto de la película, combinando estrellas de acción consagradas con versátiles actores de carácter para crear una mezcla de humor, tensión y carisma que definiría a Red en la gran pantalla. La fotografía principal de Red comenzó el 18 de enero de 2010 en Toronto, Canadá, marcando el inicio oficial de la producción de esta esperada comedia de acción. Los cineastas eligieron Toronto por sus versátiles paisajes urbanos, que podían simular de forma convincente diversas localizaciones de Estados Unidos. Durante las primeras 9 semanas, el elenco y el equipo filmaron en el área metropolitana de Toronto y sus alrededores, capturando una mezcla de escenas interiores y exteriores que conformarían la base de las secuencias de acción y los momentos clave de los personajes. Tras completar la mayor parte del rodaje en Toronto, la producción se trasladó a otras localizaciones y finalmente concluyó en Nueva Orleans durante las 2 últimas semanas de la fotografía principal, a finales de marzo. El rodaje en el barrio francés comenzó en marzo de 2010, aprovechando la arquitectura distintiva, las vibrantes calles y el encanto atmosférico de la zona para crear escenas clave de la historia. El singular entorno de Nueva Orleans aportó atractivo visual y riqueza cultural a la película, realzando su alcance cinematográfico. Además del rodaje principal, se realizaron tomas adicionales en Luisiana en agosto de 2010 para filmar una escena posterior a los créditos. Este material adicional se diseñó para cerrar cabos sueltos y ofrecer un avance divertido de posibles futuras entregas, brindando al público un último vistazo a los personajes e insinuando nuevas aventuras en el universo de Red. Red tuvo su estreno mundial en el icónico Teatro Chino de Grauman en Hollywood el 11 de octubre de 2010, ofreciendo a los fans y a la crítica un primer vistazo a esta comedia de acción de alto voltaje. El estreno fue un evento repleto de estrellas, que celebró el reparto coral de la película y marcó el lanzamiento oficial de su exhibición en cines.
Tras su exitoso estreno en salas, Red estuvo disponible para su visionado en casa en Blu-ray y DVD a partir del 25 de enero de 2011, permitiendo al público disfrutar de la película junto con sus extras, contenido detrás de cámaras y comentarios de los cineastas y el reparto. En Estados Unidos, Summit Entertainment se encargó de la distribución, mientras que en el Reino Unido, Entertainment One fue responsable de la distribución de la película para el mercado doméstico. Años después, reflejando la continua popularidad de la película y la creciente demanda de formatos de mayor calidad, Lionsgate Home Entertainment lanzó Red en Ultra HD Blu-ray el 5 de septiembre de 2017. Esta edición ofreció una calidad de imagen y sonido mejorada, brindando a los espectadores una experiencia superior de las secuencias de acción, el ritmo cómico y las interpretaciones del reparto. Red tuvo un impacto notable en la taquilla desde su primer fin de semana. Recaudó aproximadamente $22,5 millones, un sólido desempeño que demostró el atractivo de la película para el público, atraído por su mezcla de acción, comedia y el carisma de sus estrellas. La película se estrenó ampliamente, proyectándose en alrededor de 4.100 pantallas en 3.255 salas de cine en todo Estados Unidos. A pesar de la competencia de la tercera entrega de la franquicia Jackass, Jackass 3D, que ocupó el primer puesto, el segundo lugar de Red reflejó una buena afluencia de público, especialmente para una comedia de acción original que se basaba en gran medida en actores veteranos en lugar de una franquicia ya establecida. Durante las semanas siguientes, Red mantuvo un ritmo constante en la taquilla, beneficiándose del boca a boca positivo, el encanto de su reparto y su original premisa de agentes retirados que demuestran ser extremadamente peligrosos. La película atrajo a un amplio público, captando a espectadores mayores familiarizados con estrellas como Bruce Willis, Morgan Freeman y Helen Mirren, a la vez que entretenía a los más jóvenes con su acción trepidante, su humor ingenioso y sus diálogos inteligentes. Cuando finalizó su exhibición en cines el 3 de febrero de 2011, Red había recaudado $90 millones en Estados Unidos. A nivel internacional, la película tuvo un desempeño aún mejor, generando $108,6 millones en los mercados extranjeros, lo que elevó el total mundial a la impresionante cifra de $199 millones. Este éxito global subrayó el atractivo universal de su historia y personajes, demostrando que una comedia de acción de presupuesto medio con una premisa original y un sólido reparto podía alcanzar un éxito comercial significativo sin depender de franquicias preexistentes. Los resultados de taquilla también sentaron las bases para la eventual secuela, Red 2, ya que la película había captado claramente el interés del público y el potencial de mercado a nivel mundial. Red recibió críticas generalmente positivas tanto de la crítica especializada como del público, lo que refleja su exitosa combinación de acción, comedia y el carisma de sus estrellas. En Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación de aprobación del 72% basada en 213 reseñas, con una puntuación promedio de 6.4 sobre 10. El consenso de los críticos del sitio señala: puede que no sea la película de acción trepidante que cabría esperar de un reparto de este calibre, pero Red supera con creces a la mayoría de sus contrapartes de gran presupuesto gracias a su ingenio y estilo. Esto destaca como el humor inteligente de la película, su dirección elegante y las carismáticas actuaciones contribuyeron a que destacara, incluso si no fue la película de acción más intensa del año. En Metacritic, que asigna una puntuación promedio ponderada basada en las reseñas de los críticos, Red obtuvo una puntuación de 60 sobre 100 de 38 críticos, lo que indica críticas mixtas o promedio. Si bien algunos críticos señalaron que la trama seguía los tropos habituales de las comedias de acción, muchos elogiaron la química entre el reparto de veteranos y la forma en que la película equilibraba el humor con la acción. El público respondió de forma aún más favorable. Las encuestas de Cinema Score, que miden las reacciones del público en la noche del estreno, otorgaron a Red una calificación promedio de A, en una escala de A y a F. Esta sólida aprobación del público reflejó el disfrute de los espectadores de la combinación de diálogos ingeniosos, escenas de acción explosivas y el encanto de ver a actores experimentados en papeles emocionantes y cómicos, lo que confirma que Red conectó bien con el público en general a pesar de algunas opiniones críticas mixtas. Red fue ampliamente reconocida por la crítica por su ingeniosa mezcla de acción, comedia y narrativa centrada en los personajes, lo que la ayudó a destacar en un género saturado.
Justin Chan, de Variety, describió la película como una divertida y ágil aventura sobre un equipo de veteranos de la CIA, ya jubilados, que se ven obligados a regresar a la acción. Su elogio destacó el tono juguetón, casi caprichoso, de la película, señalando que la historia se nutre del contraste entre la edad y la experiencia de los personajes y las situaciones de alto riesgo y llenas de adrenalina a las que se enfrentan. La cualidad de ágil a la que se refiere Chan enfatiza el equilibrio entre humor y acción de la película, demostrando que no se basa únicamente en explosiones o violencia, sino que aprovecha el ingenio, el encanto y la astucia de sus protagonistas veteranos para entretener al público. John DeFore, de The Hollywood Reporter, se hizo eco de este sentimiento, señalando que, si bien Red está hecha a medida para los fans del género, incorpora toques de humor y romance que evitan que su atractivo se limite solo a los fanáticos. La observación de DeFore subraya la mayor accesibilidad de la película. Si bien el concepto de agentes de la CIA jubilados que regresan a la acción atraería naturalmente a los entusiastas del género, la incorporación de diálogos ingeniosos, sutiles matices románticos y humor basado en los personajes garantiza que incluso los espectadores ocasionales puedan disfrutar de la historia. La química entre el elenco, en particular la interacción entre Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich y Helen Mirren, añade una capa de sofisticación y encanto que eleva la película por encima de una comedia de acción típica. En conjunto, estas críticas sugieren que Red triunfa no solo por sus escenas de acción y su elenco estelar, sino también por su guión inteligente, las interacciones bien construidas entre los personajes y su disposición a combinar humor y emoción. La capacidad de la película para equilibrar la acción explosiva con el ritmo cómico y la resonancia emocional le permitió atraer a una amplia gama de espectadores, desde los entusiastas del género hasta aquellos que simplemente buscaban una experiencia cinematográfica divertida y entretenida. Al combinar los tropos clásicos del cine de acción con diálogos ingeniosos y actuaciones carismáticas, Red se labró un espacio propio en el género de la comedia de acción, ganando reconocimiento como una película tan inteligente como entretenida. Si bien Red recibió elogios por su humor, acción y elenco repleto de estrellas, algunos críticos destacados ofrecieron valoraciones más moderadas o mixtas de la película. Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, le otorgó 2 estrellas de 4, describiéndola como ni una buena película ni una mala. Ebert señaló que la película presenta a actores populares haciendo cosas que, desafortunadamente, desearíamos que fueran más interesantes. La crítica de Ebert refleja la idea de que, si bien las actuaciones fueron agradables, el material en sí a veces carecía de profundidad u originalidad, lo que resultaba en un talento desaprovechado. De manera similar, A.O. Scott de The New York Times reconoció que los espectadores podían pasar un buen rato viendo Red, pero advirtió que no es una muy buena película. Ni siquiera lo intenta. Y dada la situación actual de la industria cinematográfica de Hollywood, esta puede ser una decisión acertada. Los comentarios de Scott sugieren que la película fue diseñada principalmente como un producto comercial para complacer al público, en lugar de como una obra de gran valor artístico, priorizando el entretenimiento sobre la complejidad narrativa o la ambición artística. Kenneth Turan de Los Angeles Times ofreció una perspectiva más crítica, escribiendo: "No es que no tenga momentos efectivos, sino que no tiene tantos como cree". El aire ineludible de autocomplacencia superficial de la película no solo es inmerecido, sino que resulta francamente irritante. La reseña de Turan enfatiza que, a pesar de algunos destellos de ingenio o emoción, la película a veces sobreestima su propio ingenio y atractivo, dando a los espectadores la sensación de que se apoya en el carisma de sus estrellas en lugar de aprovechar al máximo su potencial. En conjunto, estas críticas reflejan un denominador común en las reseñas más ambiguas de Red. Si bien el elenco, el humor y las secuencias de acción fueron apreciados, la dependencia de la película de una narrativa formulista y su ejecución a veces superficial hicieron que algunos críticos sintieran que no cumplía con sus expectativas, ofreciendo entretenimiento sin alcanzar plenamente su potencial cinematográfico. Red superó las expectativas en taquilla, obteniendo resultados financieros que sorprendieron incluso al productor Lorenzo Di Bonaventura, quien inicialmente había concebido el proyecto como una comedia de acción de presupuesto medio con expectativas comerciales moderadas. La combinación de un reparto estelar, un guión ingenioso y escenas de acción accesibles hizo que la película conectara con el público de todo el mundo, convirtiéndose en un éxito notable para Summit Entertainment. Animados por este éxito,
Summit anunció oficialmente la secuela, Red 2, en octubre de 2011. El estudio confirmó que los hermanos Oever, John y Erich, guionistas de la primera película, regresarían para escribir la secuela. Inicialmente, el estreno de Red 2 estaba previsto para el 2 de agosto de 2013, pero en marzo de 2013, la fecha se adelantó al 19 de julio de 2013, posicionándola como un éxito de taquilla veraniego y buscando capitalizar la popularidad de la primera película. Sin embargo, la secuela no replicó el éxito de crítica ni de taquilla de su predecesora. Red 2 recibió críticas mixtas, ya que muchos críticos consideraron que carecía del encanto, el humor y la frescura que habían caracterizado a la película original. Si bien mantuvo la fórmula de comedia de acción con su reparto coral, muchos críticos la tacharon de demasiado predecible y menos atractiva que la primera entrega. En taquilla, Red 2 recaudó $148,1 millones en todo el mundo, una disminución notable respecto a los 199 millones de la original, lo que confirmó que, si bien la franquicia aún atraía al público, no logró recapturar el mismo impacto y entusiasmo que la primera película. Una secuela, Red 2, se estrenó en 2013. Aunque tuvo peor acogida que su predecesora, tanto por parte de la crítica como en términos financieros, recaudando $148,1 millones en todo el mundo. Red es una película estadounidense de acción y comedia de 2010 dirigida por Robert Wemke, basada en la serie de cómics de Warren Ellis y Kuyi Amner y protagonizada por Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren y un reparto coral. Red es una película estadounidense de acción y comedia de 2010 dirigida por Robert Wemke y adaptada de la popular serie de cómics creada por el guionista Warren Ellis y el dibujante Kuyi Amner. La película destaca por combinar acción trepidante con humor ingenioso, a la vez que juega con la idea de agentes jubilados que están lejos de haber terminado con su peligrosa profesión. Con un reparto estelar, la película cuenta con las actuaciones de Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren, Karl Urban, Mary Louise Parker, Brian Cox, Julian Kmaun y Richard Dreyfuss, quienes contribuyen al tono enérgico y carismático del filme. La historia sigue a Frank Moses, un exagente de operaciones encubiertas de élite que se ha alejado del turbio mundo de las operaciones secretas. Vive solo e intenta disfrutar de una vida tranquila y rutinaria, y parece haber dejado atrás su pasado violento. Sus días son sencillos y predecibles, marcados por el aburrimiento y la soledad, interrumpidos solo por sus amigables conversaciones telefónicas con Sarah Ross, una representante de atención al cliente de su oficina de pensiones. A pesar de su intento de vivir en paz, Frank sigue siendo astuto, observador e instintivamente preparado para el peligro. Esa frágil sensación de calma se ve repentinamente destruida cuando un asesino altamente entrenado ataca a Frank en su propia casa, dejando claro que alguien quiere matarlo. Recurriendo a sus viejos instintos, Frank sobrevive al encuentro y rápidamente se da cuenta de que su jubilación no lo ha protegido de los enemigos relacionados con su antigua profesión. Sabiendo que no puede enfrentarse a esta amenaza solo, se propone descubrir quién está detrás del intento de asesinato y por qué ha sido marcado para ser eliminado. A medida que el peligro aumenta, Frank se reúne con sus antiguos compañeros de equipo, un grupo de agentes jubilados que oficialmente se consideran obsoletos, pero que siguen siendo increíblemente hábiles e impredecibles. Cada miembro del equipo aporta una personalidad única y una experiencia especializada, desde estrategas calculadores hasta luchadores brillantes pero desequilibrados. Aunque la edad y el tiempo los han cambiado, su lealtad mutua y su eficacia en el combate permanecen intactas. Juntos, el equipo recorre un camino de violencia, secretos gubernamentales y corrupción política, descubriendo que Frank forma parte de una conspiración mucho mayor que involucra a figuras poderosas que quieren borrar toda evidencia de misiones encubiertas pasadas. Mientras se enfrentan a asesinos, agentes federales y funcionarios sombríos, el grupo demuestra que la experiencia puede ser tan letal como la juventud. Combinando secuencias de acción explosivas con diálogos ingeniosos y humor negro, Red ofrece una historia entretenida sobre supervivencia, amistad y la idea de que algunas leyendas nunca se retiran del todo. Red se estrenó públicamente en el Fantastic Fest el 29 de septiembre de 2010, donde se presentó al público como una enérgica mezcla de acción y comedia. Tras su debut en el festival, la película tuvo un amplio estreno en cines en Estados Unidos el 15 de octubre de 2010, distribuida por Summit Entertainment.
El estreno la posicionó como una comedia de acción para todos los públicos, atractiva tanto para los fans de los thrillers explosivos como para los espectadores que buscaban humor basado en personajes carismáticos y diálogos ingeniosos. Tras su estreno, Red recibió críticas generalmente positivas, muchas de las cuales elogiaron su tono entretenido, sus elegantes secuencias de acción y la química entre su reparto de veteranos. Las interpretaciones, en particular las de Bruce Willis, Ellen Mirren y John Malkovich, fueron destacadas por aportar profundidad y humor a la película. Su equilibrio entre comedia desenfadada y acción intensa la hizo destacar entre otras películas del mismo género de la época. El éxito de la película se vio reflejado durante la temporada de premios, cuando Red obtuvo una nominación a Mejor Película Musical o Comedia en la 68ª edición de los Globos de Oro. Este reconocimiento reforzó su estatus como algo más que una simple película de acción, reconociendo su fuerza cómica y su amplio atractivo. Gracias a su buena acogida y al gran interés del público, la historia continuó con una secuela, Red 2, estrenada en 2013, que amplió las aventuras de los agentes retirados al enfrentarse a nuevas amenazas globales. Frank Moses, un exagente de operaciones encubiertas de la CIA, lleva una vida tranquila y solitaria en los suburbios, alejado del peligroso mundo que conoció. Sus días son repetitivos y monótonos, y para escapar del aburrimiento, destruye regularmente sus cheques de pensión solo para tener una excusa para llamar a la oficina de pensiones. Estas llamadas le permiten hablar con Sarah Ross, una empleada amable e inocente del centro de atención telefónica, de quien se ha enamorado poco a poco a través de sus conversaciones, a pesar de que nunca se han conocido en persona. La tranquila rutina de Frank se ve interrumpida violentamente cuando un equipo de asesinos profesionales irrumpe en su casa en medio de la noche con la clara intención de matarlo. Haciendo uso de sus años de entrenamiento de élite y experiencia en combate, Frank elimina rápida y eficazmente a todo el equipo, demostrando que está lejos de ser indefenso a pesar de su jubilación. El ataque deja claro que alguien de su pasado quiere verlo muerto y está dispuesto a llegar a extremos para lograrlo. Al darse cuenta de que sus conversaciones telefónicas con Sarah podrían haber sido interceptadas y que ella podría estar en grave peligro, Frank se decide a protegerla. Viaja inmediatamente a Missouri para encontrarla y advertirle de la amenaza. Cuando Sarah se niega a creerle y a irse con él, Frank toma medidas drásticas y la secuestra para garantizar su seguridad, sabiendo que la indecisión podría costarle la vida. Al mismo tiempo, dentro de la CIA, Frank es declarado oficialmente objetivo. El agente William Cooper, un agente hábil y decidido, recibe la misión de perseguir y matar a Frank. Cooper recibe sus órdenes de su supervisora, Cynthia Wilkes, lo que sienta las bases para una persecución implacable que trae de vuelta la vida pasada de Frank a su presente y lo convierte de nuevo en un hombre perseguido. En Nueva Orleans, Frank lleva a Sarah a un motel destartalado y la ata en la habitación, creyendo que esta es la única manera de mantenerla a salvo mientras él sale a buscar información. La deja allí y se dirige a una residencia de ancianos cercana para visitar a Joe Matheson, su antiguo mentor y una de las pocas personas en las que confía. Joe todavía tiene acceso a antiguas redes de inteligencia y acepta ayudar a Frank a identificar al equipo de asesinos que lo atacó. A través de sus contactos, Joe descubre un detalle inquietante. El mismo equipo de sicarios fue responsable del reciente asesinato de un periodista del New York Times, lo que sugiere que el ataque a Frank es parte de algo mucho más grande. De vuelta en el motel, Sarah logra liberarse y, asustada y confundida, llama al 911 pidiendo ayuda. La llamada de emergencia es rastreada rápidamente y su ubicación se transmite al agente de la CIA William Cooper, lo que acerca peligrosamente a las autoridades a Frank. Antes de que Cooper pueda llegar, uno de sus agentes llega primero, intentando capturar o matar a Sarah. Frank interviene justo a tiempo, rescatándola y demostrando que sus acciones extremas tenían como objetivo protegerla, no hacerle daño. Juntos, Frank y Sarah logran escapar, evitando por poco un enfrentamiento directo con Cooper mientras la persecución se intensifica. La pareja viaja a Nueva York, decidida a averiguar más sobre la muerte del periodista y su conexión con Frank. Se reúnen con la madre del periodista, quien comparte la investigación de su hijo, incluyendo una lista de nombres que estaba investigando antes de ser asesinado. Frank se sorprende al descubrir que su propio nombre aparece en la lista, junto con otros.
Aún más alarmante es el hecho de que casi todos los demás en la lista ya han muerto en circunstancias misteriosas, lo que confirma que alguien está eliminando sistemáticamente a las personas vinculadas a un pasado oculto. Mientras Frank comienza a comprender la magnitud de la conspiración, la tragedia golpea a nivel personal. Un sicario profesional se infiltra en la habitación de Joe en la residencia de ancianos y lo mata, silenciando una de las últimas fuentes de la verdad. Cuando Frank se entera de la muerte de Joe, queda emocionalmente conmocionado y devastado, dándose cuenta de que las personas detrás de la conspiración no se detendrán ante nada y que sus seres queridos están pagando el precio más alto. Frank y Sarah viajan a Florida para encontrar a Marvin Box, otro exagente de la CIA cuyo nombre aparece en la misteriosa lista relacionada con el periodista asesinado. Marvin, que vive en una casa fuertemente fortificada y sufre de paranoia extrema provocada por años de trabajo encubierto, reconoce de inmediato el peligro en el que se encuentra Frank. A pesar de su comportamiento inestable, Marvin aún posee una mente aguda y un profundo conocimiento de su pasado compartido. Mientras revisan juntos los nombres de la lista, Marvin hace un descubrimiento escalofriante. Todas las personas en ella estuvieron involucradas en una serie secreta de asesinatos llevados a cabo en Guatemala en 1981, una misión que se mantuvo tan en secreto que nunca debió salir a la luz. Los tres se dan cuenta de que alguien está eliminando sistemáticamente a todos los relacionados con esa operación para borrar todo rastro de lo que realmente sucedió. Con la esperanza de obtener más información, localizan a Gabriel Singer, el piloto que transportó al equipo a Guatemala durante la misión y que podría tener información crucial sobre quien la autorizó. Sin embargo, antes de que Singer pueda revelar algo importante, es asesinado repentinamente por un francotirador, lo que confirma que sus enemigos siempre van un paso por delante y vigilan cada uno de sus movimientos. Con el tiempo agotándose y las opciones disminuyendo, Frank recurre a Ivan Simanov, un agente ruso del FSB retirado y excéntrico, conocido por su aprecio por Frank y su disposición a saltarse las reglas. Frank consigue la ayuda de Ivan prometiéndole un favor a cambio, sabiendo que las habilidades y los recursos de Ivan podrían ser invaluables. Con la ayuda de Ivan, Frank y Sarah llevan a cabo una audaz infiltración en la sede de la CIA en Langley, Virginia. Disfrazándose y aprovechando las fallas de seguridad, irrumpen en la bóveda de registros secretos, decididos a recuperar el archivo clasificado de Guatemala. Este peligroso movimiento acerca a Frank aún más a la verdad, al mismo tiempo que lo coloca directamente en el corazón de la organización que ahora lo persigue. Dentro de la sede de la CIA, Frank se encuentra inesperadamente cara a cara con William Cooper en su oficina, lo que provoca un enfrentamiento repentino y violento. Los dos se ensarzan en una brutal pelea cuerpo a cuerpo, igualándose en habilidad y determinación. Frank logra dominar a Cooper el tiempo suficiente para dislocarle violentamente el hombro, pero Cooper contraataca sacando su arma y disparándole a Frank, dejándolo gravemente herido. A pesar de la herida, Frank logra escapar con Sarah antes de que lleguen los refuerzos de la CIA. Afuera, son rescatados por Marvin, quien llega justo a tiempo para sacarlos del peligro. Para sorpresa y alivio de Frank, Joe también aparece, revelando que sobrevivió al intento de asesinato en la residencia de ancianos. Aunque muy conmocionado, la supervivencia de Joe le da a Frank una renovada determinación, confirmando que quienes están detrás de la conspiración no han logrado silenciar por completo el pasado. El grupo, ahora reunido, se da cuenta rápidamente de que necesita más potencia de fuego, experiencia y aliados para sobrevivir a lo que les espera. En busca de ayuda adicional, recurren a Victoria Winslow, una asesina británica retirada, conocida por su elegancia, precisión letal y su innegable gusto por la violencia. A pesar de su comportamiento refinado y su encanto sereno, Victoria demuestra ser tan letal como siempre. Sin dudarlo, acepta unirse a Frank y los demás, intrigada por el desafío y leal a su historia compartida en el mundo de las operaciones encubiertas. Con el equipo completo, fijan su objetivo en Alexander Dunning, un poderoso traficante de armas cuyo nombre aparece en la lista de Guatemala y que es la única persona relacionada con la operación que sigue con vida. Creyendo que Dunning posee las últimas piezas que faltan del rompecabezas, el grupo decide enfrentarse a él directamente. Mientras se preparan para el encuentro, queda claro que este enfrentamiento podría finalmente revelar la verdad detrás de la masacre de hace décadas y determinar quién sobrevivirá al ajuste de cuentas final. Joe,
Frank y Marvin se enfrentan a Alexander Dunning en su mansión fuertemente custodiada, obligándolo a revelar la verdad detrás de la conspiración de décadas. Bajo un intenso interrogatorio, Dunning finalmente admite que los asesinatos en Guatemala no fueron operaciones aisladas, sino que fueron ordenados al más alto nivel del gobierno estadounidense. Explica que las muertes fueron ordenadas por el entonces vicepresidente Robert Stanton, quien autorizó la masacre de aldeanos inocentes en Guatemala en 1981. Cuando la operación amenazó con ser descubierta años después, Stanton ordenó eliminar a todos los implicados, borrando testigos y pruebas para proteger su futuro político e imagen pública. Mientras la verdad sale a la luz, el agente de la CIA William Cooper recibe un aviso que lo lleva directamente a la propiedad de Dunning. Al darse cuenta de que se les ha acabado el tiempo, estalla el caos cuando las fuerzas de Cooper se acercan. En el enfrentamiento resultante, Joe toma la decisión desinteresada de quedarse atrás, conteniendo a los atacantes para que Frank y Marvin puedan escapar. Joe muere en el proceso, sacrificando su vida para asegurar que la verdad tenga la oportunidad de salir a la luz. Su muerte es un golpe devastador para Frank, marcando la pérdida de un mentor, un amigo y uno de los últimos vínculos con un pasado que se niega a permanecer enterrado. Frank y Marvin logran huir de la escena con Victoria Winslow, y los tres son rápidamente rescatados por Ivan Simanov, cuya oportuna intervención los salva de ser capturados. Sin embargo, la fuga tiene un alto precio. Durante el caos, Sarah es capturada por los hombres de Cooper, cayendo directamente en manos de la misma agencia que persigue a Frank y su equipo. Su captura eleva drásticamente las apuestas, transformando la misión de una de revelación a una de rescate. Mientras tanto, Cooper regresa a casa y descubre el archivo clasificado de Guatemala que Frank dejó deliberadamente para él. Al leer los documentos, Cooper se da cuenta de que ha sido manipulado todo el tiempo, sirviendo sin saberlo como una herramienta en el intento de Stanton de enterrar la verdad. Esta revelación sacude su lealtad a la agencia y lo obliga a confrontar las consecuencias morales de sus acciones. Decidido a descubrir la verdad desde dentro, Cooper da un paso audaz y solicita ser reasignado al equipo de seguridad del vicepresidente Stanton, posicionándose más cerca que nunca del hombre en el centro de la conspiración. Con la conspiración completamente expuesta, los miembros restantes del equipo llevan a cabo un plan audaz y peligroso. Con la ayuda de Ivan, logran secuestrar al vicepresidente Robert Stanton, sacándolo de la protección de su poderoso cargo político y dándole la vuelta a la situación contra el hombre que ordenó la masacre en Guatemala. Usando a Stanton como moneda de cambio, Frank contacta a William Cooper y le propone un trato, la liberación de Sarah a cambio de la entrega de Stanton sano y salvo. Sabiendo que no hay otra forma de resolver la situación, Cooper acepta el intercambio. Cooper llega solo al lugar de la reunión, indicando que está dispuesto a resolver la situación sin interferencias. Poco después, aparece Cynthia Wilkes con Sarah, pero no está sola. La acompaña Alexander Dunning, revelando que la conspiración es aún más profunda de lo que Frank creía inicialmente. En un giro impactante, Dunning dispara y mata a Stanton en el acto, dejando claro que el vicepresidente era solo una pieza de un plan mucho mayor. Dunning revela entonces abiertamente que él y Cynthia eran los verdaderos artífices de los asesinatos, manipulando los acontecimientos desde las sombras para eliminar a todos los implicados en la masacre de Guatemala. Dunning intenta asegurar su propio futuro ofreciéndole a Cooper un poderoso incentivo. Le ordena que arreste a Frank y le promete el puesto de director de la CIA si mata tanto a Frank como a Sarah. Ante una decisión moral crucial, Cooper finalmente rechaza la corrupción a la que ha servido. En lugar de traicionar a Frank, mata a Cynthia, rompiendo sus lazos con la conspiración y eligiendo la justicia por encima de la ambición. Mientras estalla la violencia, Marvin y Victoria se enfrentan a los guardaespaldas de Dunning y los eliminan con despiadada eficacia. En la confrontación final, Frank y Marvin trabajan juntos para matar a Dunning, poniendo fin al hombre que orquestó los asesinatos y los encubrimientos. Con la amenaza finalmente neutralizada y Sarah liberada, Cooper permite que Frank, Sarah, Marvin, Victoria e Ivan abandonen el lugar. Él se queda atrás, asumiendo la responsabilidad de las consecuencias y asegurándose de que el incidente se mantenga bajo control, aceptando en silencio las repercusiones de su decisión mientras deja que los supervivientes se marchen libres.
Tras el fin del enfrentamiento y la violenta conclusión de la conspiración, el grupo se separa y desaparece discretamente antes de que lleguen las autoridades. Fiel a su palabra, Ivan Simanov decide que es hora de cobrar el favor que Frank le debe. Ivan explica con naturalidad que hay una situación en Moldavia que necesita ser resuelta, dejando claro que la jubilación sigue siendo un concepto flexible para personas como ellos. Lo que describe suena peligroso, vago y profundamente ilegal, pero completamente rutinario según sus estándares. En lugar de asustarse ante la perspectiva de otra misión, Sarah sorprende a Frank insistiendo con entusiasmo en acompañarlo. Tras haber sobrevivido a secuestros, tiroteos y traiciones en los más altos niveles del gobierno, ya no quiere volver a una vida normal. En cambio, abraza el caos, la emoción y la imprevisibilidad del mundo de Frank, eligiendo la aventura por encima de la seguridad y demostrando que es mucho más fuerte de lo que parecía al principio. La película termina con una escena de humor negro que anticipa lo que está por venir. Se ve a Frank y Marvin corriendo a toda velocidad por el campo, huyendo desesperadamente de las tropas moldavas con un dispositivo nuclear robado. La escena refuerza la idea central de la película, que estos supuestos agentes jubilados están lejos de haber terminado. Incluso después de exponer una conspiración política masiva y sobrevivir a innumerables situaciones límite, Frank y su equipo permanecen profundamente inmersos en un mundo de peligro, demostrando una vez más que algunos agentes nunca bajan el ritmo, simplemente pasan a la siguiente misión imposible. Bruce Willis interpreta a Francis Frank Moses, un agente de operaciones encubiertas de la CIA altamente capacitado que se ha visto obligado a jubilarse y ha sido etiquetado oficialmente como RD, que significa retirado, extremadamente peligroso. Aunque parece llevar una vida suburbana tranquila y sin incidentes, Frank sigue siendo astuto, ingenioso y letal cuando las circunstancias lo obligan a volver a la acción. Su experiencia, disciplina y calma lo convierten en un líder natural mientras navega por una peligrosa conspiración ligada a su pasado. Morgan Freeman interpreta a Joe Matheson, el antiguo mentor de Frank en la CIA y una de las pocas personas en las que Frank confía de verdad. Joe es sabio, experimentado y todavía tiene buenos contactos a pesar de su jubilación, utilizando sus conocimientos y contactos de inteligencia para ayudar a descubrir la verdad detrás de los asesinatos. Su guía y lealtad hacia Frank destacan los profundos lazos que se forman entre los agentes que sobrevivieron juntos a años de operaciones encubiertas. John Malkovich interpreta a Marvin Box, un exagente de la CIA cuya inestabilidad mental es consecuencia de haber sido sometido a experimentos ilegales de la agencia, en los que le administraron LSD a diario durante años. Paranoico, impredecible y a menudo desequilibrado, Marvin es, sin embargo, extremadamente inteligente y letal. Debajo de su comportamiento errático se esconde una mente táctica brillante y una lealtad inquebrantable, lo que lo convierte tanto en un arma peligrosa como en un valioso aliado. Ellen Mirren interpreta a Victoria Vicky Winslow, una asesina retirada del MI6, conocida por su elegancia, encanto y despiadada eficiencia. A pesar de estar oficialmente retirada, Victoria continúa aceptando encargos de asesinato de forma clandestina, ejerciendo su letal profesión con una mezcla de profesionalismo y entusiasmo. Sus modales refinados contrastan fuertemente con su gusto por la violencia, lo que la convierte en uno de los miembros más memorables e imponentes del equipo. Karl Urban interpreta a William Cooper, un agente de operaciones encubiertas de la CIA, ambicioso y muy capaz, encargado de localizar y eliminar a Frank Moses. Leal a la agencia y confiado en sus habilidades, Cooper aborda la misión con determinación y profesionalismo, considerando inicialmente a Frank como nada más que un objetivo peligroso. Sin embargo, a medida que se desarrolla la historia, Cooper se ve obligado a confrontar la verdad detrás de la operación y a cuestionar la moralidad de las órdenes que ha estado siguiendo. Mary Louise Parker interpreta a Sarah Ross, una empleada de un centro de llamadas alegre y común, cuya vida da un giro radical cuando se ve envuelta en el peligroso mundo de Frank. Inicialmente ajena a la verdadera identidad de Frank, Sarah establece una conexión emocional genuina con él a través de sus conversaciones telefónicas. A medida que se ve inmersa en una serie de situaciones que ponen en peligro su vida, se transforma gradualmente de una civil asustada en una compañera segura y aventurera, abrazando finalmente la emoción y la imprevisibilidad de la vida de Frank. Rebecca Peon interpreta a Cynthia Wilkes, la supervisora de William Cooper en la CIA, quien más tarde se revela como profundamente corrupta. Fría,
manipuladora y sedienta de poder, Cynthia desempeña un papel central en la orquestación de los asesinatos relacionados con el encubrimiento de Guatemala. Utiliza su autoridad dentro de la CIA para controlar los acontecimientos entre bastidores, presentándose como una funcionaria leal mientras secretamente sirve a sus propios intereses. Brian Cox interpreta a Ivan Simanov, un agente retirado del FSB que ahora trabaja para la embajada rusa. Ivan es encantador, excéntrico y descaradamente despiadado, manteniendo una rivalidad amistosa y un respeto mutuo con Frank. A pesar de su jubilación oficial, Ivan sigue teniendo buenas conexiones y es muy capaz, brindando asistencia crucial cuando Frank más la necesita. Su participación añade un toque internacional a la historia, junto con un toque de humor negro e imprevisibilidad. Richard Dreyfuss interpreta a Alexander Dunning, un poderoso traficante de armas con profundos vínculos con la CIA. Operando tras una fachada de legitimidad e influencia, Dunning es despiadado, manipulador y motivado por la autopreservación. Desempeña un papel clave en el prolongado encubrimiento de la masacre de Guatemala, utilizando su riqueza y sus contactos para eliminar a cualquiera que amenace con revelar la verdad. Julian Kmaon interpreta al vicepresidente Robert Stanton, un alto funcionario estadounidense cuya pulida imagen pública oculta un pasado oscuro y brutal. Se revela que Stanton ordenó la masacre de aldeanos inocentes en Guatemala en 1981 y posteriormente autorizó el asesinato de antiguos agentes para mantener la atrocidad en secreto. Su personaje representa la corrupción del poder en los más altos niveles políticos. Ernest Borgnine interpreta a Henry Britten, el anciano pero perspicaz encargado de los archivos de la CIA. A pesar de su avanzada edad, Henry sigue profundamente comprometido con su trabajo y posee un conocimiento detallado de los archivos clasificados de la agencia. Su papel destaca la importancia de la memoria institucional y los peligros de los secretos que se resisten a permanecer ocultos. James Remar interpreta a Gabriel Singer, un piloto de helicóptero de la Infantería de Marina retirado que participó en la operación de Guatemala. Aunque ya no está en servicio activo, Singer carga con el peso de lo sucedido durante esa misión encubierta. Su potencial para revelar información crucial lo convierte en un objetivo, y es asesinado antes de que pueda exponer por completo la verdad detrás del encubrimiento. Gregory Novak, quien trabajó como representante de DC Comics en Hollywood y fue responsable de ayudar a llevar los títulos de DC a la gran pantalla, estaba muy interesado en adaptar el cómic Red a un largometraje. A pesar de su entusiasmo y esfuerzos, Warner Bros., que tradicionalmente se encargaba de las adaptaciones de DC, no mostró interés en seguir adelante con el proyecto. Dado que DC era propiedad de Warner Bros., los creadores del cómic técnicamente tenían derecho a buscar otro estudio, pero hacerlo no era sencillo y requería la aprobación formal de todas las divisiones de Warner Bros., incluida su división de televisión. Este proceso de aprobación duró varios años y paralizó el proyecto durante mucho tiempo. Finalmente, en 2008, Novak recibió permiso para llevar el proyecto Red fuera del sistema de Warner Bros. Lo presentó a Mark Baradian en The Bonaventura Productions, quien vio potencial en el concepto y accedió a desarrollarlo. Esta decisión fue muy inusual e históricamente significativa, ya que dio como resultado que Red se convirtiera en la primera película basada en un cómic de DC Comics producida por un estudio diferente a Warner Bros. Después de la adquisición de DC, lo que marcó una rara excepción en la historia de la producción cinematográfica de DC. En junio de 2008, Summit Entertainment hizo un importante anuncio. Planeaban adaptar Red, la popular serie de cómics creada por el guionista Warren Ellis y el dibujante Kuyi Amner, a una película. El cómic, conocido por su singular mezcla de humor, espionaje y acción trepidante, había atraído a un público fiel y Summit vio un gran potencial en llevarlo a la gran pantalla. El anuncio marcó el comienzo de un esfuerzo deliberado para traducir la narrativa peculiar y centrada en los personajes del cómic a una experiencia cinematográfica que pudiera atraer tanto a los fans del material original como al público en general que buscaba una película divertida y llena de acción. Para hacer realidad esta visión, Summit Entertainment contrató a los hermanos Irish y John Weaver para adaptar el cómic a un guión. Los hermanos Weaver ya estaban consolidados en el mundo de las adaptaciones de cómics y novelas gráficas, habiendo escrito anteriormente las películas Beat Out y Alice. Para Red,
Trabajaron para expandir la historia más allá de los límites de las viñetas del cómic, desarrollando personajes como Frank Moses, Marvin Box y Victoria Winslow, a la vez que añadían una mezcla de humor, suspense y acción explosiva que se adaptaría bien a un largometraje. Su adaptación mantuvo el espíritu del cómic original, creando una narrativa que podía sostener múltiples tramas, secuencias de persecución y diálogos ingeniosos, dotando a la historia de una energía cinematográfica que resultaba entretenida y cautivadora. El proyecto fue producido por Lorenzo Di Bonaventura, un productor de Hollywood con gran experiencia, conocido por su trabajo en grandes franquicias de acción como Hey Joe y Transformers. La participación de Di Bonaventura aportó un importante peso a la industria, garantizando el acceso a talentos de primer nivel, recursos de producción avanzados y una estrategia de marketing que posicionaría a Red como una comedia de acción de alto perfil para el verano. Con la combinación de un sólido equipo creativo, un productor consolidado y un cómic con una base de fans ya establecida, la película estaba preparada para llevar el emocionante, cómico y ligeramente irreverente mundo de los agentes encubiertos retirados a los cines, sentando las bases para una adaptación exitosa que pudiera atraer tanto a los amantes de la acción como al público que buscaba una comedia inteligente y centrada en los personajes. En abril de 2009, surgieron informes de que Bruce Willis estaba en conversaciones con Summit Entertainment para interpretar el papel principal de Frank Moses, el agente retirado de operaciones encubiertas de la CIA que se convierte en el objetivo de una peligrosa conspiración. Willis, ya una conocida estrella de acción con reputación de combinar dureza y humor, fue considerado la elección perfecta para el personaje, aportando tanto seriedad como carisma al papel. Unos meses después, en julio de 2009, se informó que Morgan Freeman estaba en conversaciones para unirse al reparto junto a Willis. Se esperaba que Freeman, con su presencia serena, su aplomo y su capacidad para transmitir inteligencia y experiencia sin esfuerzo, aportara profundidad al personaje de Joe Matheson, el mentor y amigo de Frank de toda la vida. La combinación de Willis y Freeman prometía una relación dinámica y convincente en pantalla que equilibraría la acción de la película con un humor basado en los personajes. Casi al mismo tiempo, Robert Wendke, conocido por dirigir The Time Traveler's Wife y Flickplan, entró en negociaciones para dirigir Red. En agosto de 2009, Wendke confirmó a MTV News que había firmado oficialmente para el proyecto. Expresó su entusiasmo por el guión, señalando que, si bien conservaba el espíritu del cómic, existían diferencias notables entre el material original y la película. Wendke explicó que la película tenía un tono más ligero y divertido que el cómic, que se inclinaba mucho más hacia la violencia y los temas oscuros. Comentó, es muy divertida, cosa que el cómic no es. No es tan violenta como el cómic. Y añadió, el guión que he leído es obviamente diferente al cómic, porque no creo que el cómic dé suficiente material para una película de 2 horas. Sus comentarios destacaron las decisiones creativas tomadas para adaptar la historia a un público general, enfatizando el humor, la interacción entre los personajes y el ritmo cinematográfico, manteniendo al mismo tiempo la acción emocionante y de alto riesgo. En noviembre de 2009, se confirmó que Helen Mirren se uniría al reparto de Red, protagonizando junto a Bruce Willis y Morgan Freeman. Mirren interpretaría a Victoria Vicky Winslow, una asesina retirada del MI6 cuya elegancia, aplomo y letal habilidad la convertían en una miembro destacada del equipo. Su participación aportó prestigio y sofisticación al elenco, prometiendo una dinámica mezcla de ingenio, encanto y letal competencia en la pantalla. Durante ese mismo mes, se informó que John C. Reilly y Mary Louise Parker estaban en negociaciones para unirse a la película. Reilly fue elegido para interpretar a Marvin Box, un agente retirado de la CIA cuyos años de paranoia y comportamiento excéntrico, en parte resultado de experimentos de la agencia, lo hacían impredecible y altamente peligroso. Parker interpretaría a Sarah Ross, la desprevenida empleada de la Administración de Pensiones Federales que se involucra sentimentalmente con el personaje de Willis, Frank Moses, y pronto se ve inmersa en un mundo de asesinos y espionaje de alto riesgo. Su personaje aportó calidez, humor y cercanía a la historia, sirviendo como ancla emocional y catalizador de las acciones de Frank. Además de estas importantes decisiones de casting, otros actores de renombre entraron en negociaciones en noviembre de 2009, incluyendo a Julian McMahon como el vicepresidente Robert Stanton, Ernest Borgnine como el encargado de archivos de la CIA Henry Britten,
Richard Dreyfuss como el traficante de armas Alexander Dunning y Brian Cox como el agente retirado del FSB Ivan Simanov. Con este elenco de actores consolidados y versátiles, la película se perfilaba como una producción de alto nivel que combinaba intérpretes experimentados con personajes únicos y peculiares, capaces de desenvolverse tanto en la acción como en la comedia. En diciembre de 2009, el creador de Red, Warren Ellis, compartió sus impresiones sobre el proyecto con su lista de correo, ofreciendo a los fans un vistazo al progreso de la adaptación. Escribió: «Leí el guión de Red. No está mal. No es el libro, pero no está mal. Divertido, especialmente si conoces el reparto. Un trabajo muy bien hecho. Hablé con los productores la semana pasada. Están entusiasmados con los fichajes. ¿Quién no querría ver a Helen Mirren con un rifle de francotirador?». Los comentarios de Ellis destacaron su aprobación del humor y la estructura del guión, al tiempo que mostraron su entusiasmo por el reparto estelar de la película y la naturaleza divertida e inesperada de los personajes interpretados por actores como Mirren. También en diciembre de 2009, Summit Entertainment anunció que la película se estrenaría el 22 de octubre de 2010, estableciendo oficialmente un cronograma para la producción y el marketing. Durante ese mes, James Remar fue elegido para un papel no especificado, completando así el elenco de actores experimentados, mientras que Karl Urban se unió al reparto como William Cooper, el decidido agente de la CIA encargado de dar caza a Frank Moses. En enero de 2010, se confirmaron nuevos cambios en el reparto. John Malkovich firmó para reemplazar a John C. Reilly, quien abandonó el proyecto a finales de diciembre. La incorporación de Malkovich aportó un nuevo nivel de excentricidad e imprevisibilidad al elenco, al asumir el papel de Marvin Box, el paranoico exagente de la CIA con un historial de experimentación con LSD. Estas decisiones de casting ayudaron a consolidar el reparto de la película, combinando estrellas de acción consagradas con versátiles actores de carácter para crear una mezcla de humor, tensión y carisma que definiría a Red en la gran pantalla. La fotografía principal de Red comenzó el 18 de enero de 2010 en Toronto, Canadá, marcando el inicio oficial de la producción de esta esperada comedia de acción. Los cineastas eligieron Toronto por sus versátiles paisajes urbanos, que podían simular de forma convincente diversas localizaciones de Estados Unidos. Durante las primeras 9 semanas, el elenco y el equipo filmaron en el área metropolitana de Toronto y sus alrededores, capturando una mezcla de escenas interiores y exteriores que conformarían la base de las secuencias de acción y los momentos clave de los personajes. Tras completar la mayor parte del rodaje en Toronto, la producción se trasladó a otras localizaciones y finalmente concluyó en Nueva Orleans durante las 2 últimas semanas de la fotografía principal, a finales de marzo. El rodaje en el barrio francés comenzó en marzo de 2010, aprovechando la arquitectura distintiva, las vibrantes calles y el encanto atmosférico de la zona para crear escenas clave de la historia. El singular entorno de Nueva Orleans aportó atractivo visual y riqueza cultural a la película, realzando su alcance cinematográfico. Además del rodaje principal, se realizaron tomas adicionales en Luisiana en agosto de 2010 para filmar una escena posterior a los créditos. Este material adicional se diseñó para cerrar cabos sueltos y ofrecer un avance divertido de posibles futuras entregas, brindando al público un último vistazo a los personajes e insinuando nuevas aventuras en el universo de Red. Red tuvo su estreno mundial en el icónico Teatro Chino de Grauman en Hollywood el 11 de octubre de 2010, ofreciendo a los fans y a la crítica un primer vistazo a esta comedia de acción de alto voltaje. El estreno fue un evento repleto de estrellas, que celebró el reparto coral de la película y marcó el lanzamiento oficial de su exhibición en cines. Tras su exitoso estreno en salas, Red estuvo disponible para su visionado en casa en Blu-ray y DVD a partir del 25 de enero de 2011, permitiendo al público disfrutar de la película junto con sus extras, contenido detrás de cámaras y comentarios de los cineastas y el reparto. En Estados Unidos, Summit Entertainment se encargó de la distribución, mientras que en el Reino Unido, Entertainment One fue responsable de la distribución de la película para el mercado doméstico. Años después, reflejando la continua popularidad de la película y la creciente demanda de formatos de mayor calidad, Lionsgate Home Entertainment lanzó Red en Ultra HD Blu-ray el 5 de septiembre de 2017. Esta edición ofreció una calidad de imagen y sonido mejorada, brindando a los espectadores una experiencia superior de las secuencias de acción, el ritmo cómico y las interpretaciones del reparto.
Red tuvo un impacto notable en la taquilla desde su primer fin de semana. Recaudó aproximadamente $22,5 millones, un sólido desempeño que demostró el atractivo de la película para el público, atraído por su mezcla de acción, comedia y el carisma de sus estrellas. La película se estrenó ampliamente, proyectándose en alrededor de 4.100 pantallas en 3.255 salas de cine en todo Estados Unidos. A pesar de la competencia de la tercera entrega de la franquicia Jackass, Jackass 3D, que ocupó el primer puesto, el segundo lugar de Red reflejó una buena afluencia de público, especialmente para una comedia de acción original que se basaba en gran medida en actores veteranos en lugar de una franquicia ya establecida. Durante las semanas siguientes, Red mantuvo un ritmo constante en la taquilla, beneficiándose del boca a boca positivo, el encanto de su reparto y su original premisa de agentes retirados que demuestran ser extremadamente peligrosos. La película atrajo a un amplio público, captando a espectadores mayores familiarizados con estrellas como Bruce Willis, Morgan Freeman y Helen Mirren, a la vez que entretenía a los más jóvenes con su acción trepidante, su humor ingenioso y sus diálogos inteligentes. Cuando finalizó su exhibición en cines el 3 de febrero de 2011, Red había recaudado $90 millones en Estados Unidos. A nivel internacional, la película tuvo un desempeño aún mejor, generando $108,6 millones en los mercados extranjeros, lo que elevó el total mundial a la impresionante cifra de $199 millones. Este éxito global subrayó el atractivo universal de su historia y personajes, demostrando que una comedia de acción de presupuesto medio con una premisa original y un sólido reparto podía alcanzar un éxito comercial significativo sin depender de franquicias preexistentes. Los resultados de taquilla también sentaron las bases para la eventual secuela, Red 2, ya que la película había captado claramente el interés del público y el potencial de mercado a nivel mundial. Red recibió críticas generalmente positivas tanto de la crítica especializada como del público, lo que refleja su exitosa combinación de acción, comedia y el carisma de sus estrellas. En Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación de aprobación del 72% basada en 213 reseñas, con una puntuación promedio de 6.4 sobre 10. El consenso de los críticos del sitio señala: puede que no sea la película de acción trepidante que cabría esperar de un reparto de este calibre, pero Red supera con creces a la mayoría de sus contrapartes de gran presupuesto gracias a su ingenio y estilo. Esto destaca como el humor inteligente de la película, su dirección elegante y las carismáticas actuaciones contribuyeron a que destacara, incluso si no fue la película de acción más intensa del año. En Metacritic, que asigna una puntuación promedio ponderada basada en las reseñas de los críticos, Red obtuvo una puntuación de 60 sobre 100 de 38 críticos, lo que indica críticas mixtas o promedio. Si bien algunos críticos señalaron que la trama seguía los tropos habituales de las comedias de acción, muchos elogiaron la química entre el reparto de veteranos y la forma en que la película equilibraba el humor con la acción. El público respondió de forma aún más favorable. Las encuestas de CinemaScore, que miden las reacciones del público en la noche del estreno, otorgaron a Red una calificación promedio de A, en una escala de A y a F. Esta sólida aprobación del público reflejó el disfrute de los espectadores de la combinación de diálogos ingeniosos, escenas de acción explosivas y el encanto de ver a actores experimentados en papeles emocionantes y cómicos, lo que confirma que Red conectó bien con el público en general a pesar de algunas opiniones críticas mixtas. Red fue ampliamente reconocida por la crítica por su ingeniosa mezcla de acción, comedia y narrativa centrada en los personajes, lo que la ayudó a destacar en un género saturado. Justin Chan, de Variety, describió la película como una divertida y ágil aventura sobre un equipo de veteranos de la CIA, ya jubilados, que se ven obligados a regresar a la acción. Su elogio destacó el tono juguetón, casi caprichoso, de la película, señalando que la historia se nutre del contraste entre la edad y la experiencia de los personajes y las situaciones de alto riesgo y llenas de adrenalina a las que se enfrentan. La cualidad de ágil a la que se refiere Chan enfatiza el equilibrio entre humor y acción de la película, demostrando que no se basa únicamente en explosiones o violencia, sino que aprovecha el ingenio, el encanto y la astucia de sus protagonistas veteranos para entretener al público. John DeFore, de The Hollywood Reporter, se hizo eco de este sentimiento, señalando que, si bien Red está hecha a medida para los fans del género, incorpora toques de humor y romance que evitan que su atractivo se limite solo a los fanáticos.
La observación de DeForest subraya la mayor accesibilidad de la película. Si bien el concepto de agentes de la CIA jubilados que regresan a la acción atraería naturalmente a los entusiastas del género, la incorporación de diálogos ingeniosos, sutiles matices románticos y humor basado en los personajes garantiza que incluso los espectadores ocasionales puedan disfrutar de la historia. La química entre el elenco, en particular la interacción entre Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich y Helen Mirren, añade una capa de sofisticación y encanto que eleva la película por encima de una comedia de acción típica. En conjunto, estas críticas sugieren que Red triunfa no solo por sus escenas de acción y su elenco estelar, sino también por su guión inteligente, las interacciones bien construidas entre los personajes y su disposición a combinar humor y emoción. La capacidad de la película para equilibrar la acción explosiva con el ritmo cómico y la resonancia emocional le permitió atraer a una amplia gama de espectadores, desde los entusiastas del género hasta aquellos que simplemente buscaban una experiencia cinematográfica divertida y entretenida. Al combinar los tropos clásicos del cine de acción con diálogos ingeniosos y actuaciones carismáticas, Red se labró un espacio propio en el género de la comedia de acción, ganando reconocimiento como una película tan inteligente como entretenida. Si bien Red recibió elogios por su humor, acción y elenco repleto de estrellas, algunos críticos destacados ofrecieron valoraciones más moderadas o mixtas de la película. Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, le otorgó 2 estrellas de 4, describiéndola como ni una buena película ni una mala. Ebert señaló que la película presenta actores populares haciendo cosas que, desafortunadamente, desearíamos que fueran más interesantes. La crítica de Ebert refleja la idea de que, si bien las actuaciones fueron agradables, el material en sí a veces carecía de profundidad u originalidad, lo que resultaba en un talento desaprovechado. De manera similar, A.O. Scott de The New York Times reconoció que los espectadores podían pasar un buen rato viendo Red, pero advirtió que no es una muy buena película. Ni siquiera lo intenta. Y dada la situación actual de la industria cinematográfica de Hollywood, esta puede ser una decisión acertada. Los comentarios de Scott sugieren que la película fue diseñada principalmente como un producto comercial para complacer al público, en lugar de como una obra de gran valor artístico, priorizando el entretenimiento sobre la complejidad narrativa o la ambición artística. Kenneth Turan de Los Angeles Times ofreció una perspectiva más crítica, escribiendo: "No es que no tenga momentos efectivos, sino que no tiene tantos como cree". El aire ineludible de autocomplacencia superficial de la película no solo es inmerecido, sino que resulta francamente irritante. La reseña de Turan enfatiza que, a pesar de algunos destellos de ingenio o emoción, la película a veces sobreestima su propio ingenio y atractivo, dando a los espectadores la sensación de que se apoya en el carisma de sus estrellas en lugar de aprovechar al máximo su potencial. En conjunto, estas críticas reflejan un denominador común en las reseñas más ambiguas de Red. Si bien el elenco, el humor y las secuencias de acción fueron apreciados, la dependencia de la película de una narrativa formulista y su ejecución a veces superficial hicieron que algunos críticos sintieran que no cumplía con sus expectativas, ofreciendo entretenimiento sin alcanzar plenamente su potencial cinematográfico. Red superó las expectativas en taquilla, obteniendo resultados financieros que sorprendieron incluso al productor Lorenzo Di Bonaventura, quien inicialmente había concebido el proyecto como una comedia de acción de presupuesto medio con expectativas comerciales moderadas. La combinación de un reparto estelar, un guión ingenioso y escenas de acción accesibles hizo que la película conectara con el público de todo el mundo, convirtiéndose en un éxito notable para Summit Entertainment. Animados por este éxito, Summit anunció oficialmente la secuela, Red 2, en octubre de 2011. El estudio confirmó que los hermanos Oever, John y Erich, guionistas de la primera película, regresarían para escribir la secuela. Inicialmente, el estreno de Red 2 estaba previsto para el 2 de agosto de 2013, pero en marzo de 2013, la fecha se adelantó al 19 de julio de 2013, posicionándola como un éxito de taquilla veraniego y buscando capitalizar la popularidad de la primera película. Sin embargo, la secuela no replicó el éxito de crítica ni de taquilla de su predecesora. Red 2 recibió críticas mixtas, ya que muchos críticos consideraron que carecía del encanto, el humor y la frescura que habían caracterizado a la película original. Si bien mantuvo la fórmula de comedia de acción con su reparto coral, muchos críticos la tacharon de demasiado predecible y menos atractiva que la primera entrega.
En taquilla, Red 2 recaudó $148,1 millones en todo el mundo, una disminución notable respecto a los 199 millones de la original, lo que confirmó que, si bien la franquicia aún atraía al público, no logró recapturar el mismo impacto y entusiasmo que la primera película. Una secuela, Red 2, se estrenó en 2013. Aunque tuvo peor acogida que su predecesora, tanto por parte de la crítica como en términos financieros, recaudando $148,1 millones en todo el mundo.